Perfecto, muy buenas tardes a todas y a todos. Ya me presentó Diego, así que voy a dar inicio a la presentación. Tenemos poquito tiempo, así que voy a tratar de priorizar contenidos y de dar un buen barniz introductorio a quienes todavía no saben muy bien qué es la ciencia abierta y por qué viene este cambio de paradigma en el que estamos trabajando, por qué surge, etcétera. ¿Ya? Ahí les dejo también mi correo personal en caso que tengan más dudas, en caso de que necesiten cualquier cosa, estoy a disposición para colaborar con todos y con todas ustedes porque es un tema que me interesa muchísimo trabajar también. Así es que les dejo esa invitación. Vamos a partir esta presentación explicando un poquito el origen de la ciencia abierta, o más que el origen de la ciencia abierta, el origen del sistema científico actual. ¿Ya? Porque para entender qué es lo que estamos cambiando de este sistema científico, tenemos que saber en qué estamos y cómo llegamos a estar en esta situación, por decirlo de alguna manera, que el sistema científico actual tiene muchísimas brechas, hay un montón de críticas que se le hacen al sistema actual. Entonces tenemos que entender un poco cómo llegamos a esto y cómo se permitió también que llegáramos a un sistema que es bastante injusto en muchas ocasiones y que tiene también muchas luces y elementos que hay que aprovechar y que podemos mantener también en un futuro. Para entender, como les decía, qué es lo que vamos a cambiar, tenemos que saber qué tenemos. Y para eso tenemos que hablar de la indexación, del origen del sistema científico actual y que radica precisamente en la indexación. Si alguien no sabe lo que es la indexación, se lo explico muy brevemente. Indexar es básicamente y en palabras simples, es colgar o agregar una revista científica dentro de un índice. ¿Ya? Es decir, hoy en día tenemos plataformas, bases de datos, índices, como quieran llamarle, que obviamente son comerciales la mayoría o las más importantes son privadas. Y estas bases de datos lo que hacen básicamente es evaluar las revistas científicas y decidir cuáles sí cumplen con ciertos criterios de calidad para ser aceptadas en su base de datos. ¿Y qué pasa con eso? Bueno, las revistas reciben visibilidad. O sea, si yo soy editora de una revista, voy a querer que mi revista esté indexada, esté agregada, aceptada en alguno de los índices más importantes a nivel internacional y a nivel latinoamericano, porque así mi revista gana visibilidad y gana impacto también y gana prestigio. ¿Ya? ¿Por qué? Porque todos y todas quienes investigan buscan información científica en estas bases de datos que aglutinan las revistas científicas, ¿ya? Entonces, ese es el proceso de indexación, ¿ya? Y este proceso de indexación, de que las revistas estén aceptadas y estén aglutinadas en ciertos motores de búsqueda, en ciertas bases de datos, que además son comerciales, por lo tanto hay que pagar por el acceso a esas revistas, ese sistema ha sido muy criticado. Y ese sistema ha generado dos grandes crisis que dan el puntapié inicial para poder generar los cambios que promueve y que en definitiva nos trae la ciencia abierta. ¿Ya? Estas dos crisis son, primero, la crisis de las publicaciones seriadas, ¿no? Que la vamos a revisar a continuación, y también la crisis de replicabilidad de la ciencia. Ambos hitos generan, como les digo, este cambio de paradigma bajo el cual estamos trabajando estos cambios que trae la ciencia abierta. Entonces, si hablamos de indexación, tenemos que tener súper claro que hoy en día la indexación es un sello de calidad. Es un sello de calidad para la revista que ha sido aceptada en ese gran motor de búsqueda o en esa base de datos, y también es un sello de calidad para los y las investigadoras que publican en revistas que estén aceptadas acá, ¿verdad? Entonces, al ser un sello de calidad para la revista y para los y las investigadoras, también se vuelve un sello de calidad para las universidades. Y por eso es que las universidades están haciendo lo que están haciendo a través de estos proyectos también, promoviendo la ciencia abierta, porque son organismos fundamentales dentro del ecosistema de investigación científica, ¿ya? Ahora, uno puede decir, bueno, ¿cómo llegamos a tener este sistema actual, a llegar a darle tanto poder también a estos indexadores comerciales internacionales y regirnos nosotros también como latinoamericanos bajo este sistema? Les voy a contar un poco el inicio muy brevemente, y para eso tenemos que remontarnos un poco al año 1879 aproximadamente, cuando surge el primer índice, o el primer índice, el Index Medicus, y que yo les puse acá una fotito de estos libros negros, dice Index Medicus. Era básicamente un libro del área de la medicina
que publicaba los mejores artículos, las mejores investigaciones del área de la medicina, para tenerlas aglutinadas, y obviamente esos artículos eran elegidos por pares, ya por personas expertas de esa disciplina. ¿Ya? Ese Index Medicus empezó a publicarse en el año 1879 y se publicó por mucho tiempo hasta el 2004, cuando ya los grandes índices empezaron a agarrar más fuerza y en definitiva eliminar cualquier otro sistema que existía hasta la fecha. ¿Ya? Entonces, ese es considerado como el primer tipo de índice, esta primera idea de decir, bueno, acá está concentrado el mejor conocimiento o el conocimiento de mayor calidad. Y se hacía a través de este libro. Sin embargo, todavía, por ahí por el año 1879, todavía no se generaban los cambios que generan el sistema de indexación actual, porque para eso tenemos que hablar de otros hitos y que generan los cambios en la evaluación científica. ¿Ya? Ahora, ustedes se podrán preguntar, antes de basarnos en la indexación o antes de basarnos en las citas, ¿cómo podíamos evaluar o elegir las revistas en las cuales queríamos publicar o las revistas que queríamos leer? ¿Se han preguntado eso? Bueno, si antes no teníamos estos grandes índices o si no teníamos los indicadores basados en cita, el factor de impacto y todos estos indicadores cienciométricos en los que nos basamos hoy en día para elegir una revista en la cual queremos publicar o que queremos leer. ¿Cómo lo hacían antes? Bueno, voy a sacar la presentación. La reputación de la sociedad científica que editaba la revista era todo. Es decir, yo si pertenecía a alguna sociedad científica o donde yo estudié, estaba metida en algún círculo científico, básicamente yo leía las revistas que editaban esas sociedades científicas. ¿Ya? O sea, en definitiva, ese era el criterio. Sin embargo, este criterio empezó a quedar atrás cuando, por ahí por el año 1927, Gross y Gross, dos autores, creo que son padre e hijo, publican un primer artículo dando esta idea de poder ocupar otros criterios para evaluar las revistas y plantean el tema de las citas, de poder evaluar las revistas en cuanto a cuánto las citaban, al impacto que tenían y la influencia que tenían en la comunidad científica. ¿Ya? Sin embargo, estas ideas no tienen mucha fuerza en su momento, porque la verdad es que la reputación de las sociedades científicas seguía siendo muy fuerte y seguía siendo el gran criterio por la cual todos se regían. ¿Ya? Sin embargo, hubo un actor muy importante, y ahí está marcado con rojo la aparición de este personaje, que es John Desmond Bernal, quien en el año 1948, a través de sus investigaciones también, él da nuevas ideas de cómo evaluar la ciencia. Y él dice, bueno, esto hay que institucionalizarlo, lo que tenemos que hacer es jerarquizar el conocimiento, ¿ya? Para poder identificar dónde están las revistas y los artículos de mayor calidad, y esto se tiene que institucionalizar, alguien tiene que hacerlo, el Estado, distintas organizaciones, instituciones, pero esto tiene que ver alguien que tome las riendas de esto, ¿verdad? Sin embargo, por la orientación política de Bernal, estaba adscrito al Partido Comunista, entonces sus ideas por ahí no proliferaron porque en verdad se le acusó de querer estatizar la ciencia, y sus ideas por ahí no agarran la fuerza que él esperaba. Sin embargo, él publica un libro, también en la presentación, la función social de la ciencia, y este libro llega años después a manos de Eugene Garfield. Y por eso yo les puse como este hilo rojo entre ambos, porque en definitiva, si bien las ideas de Bernal no fueron consideradas en el mundo científico, su libro sí tuvo un impacto en un científico, Eugene Garfield, ¿ya? Estadounidense, informatólogo, lingüista, y que también eh, generó varios cambios en el mundo también de la información, de la bibliotecología. Y Eugene Garfield es quien toma estas ideas de Bernal y genera algunos cambios que vamos a hablar a continuación. Sin embargo, uno puede decir, bueno, ¿cómo Eugene Garfield logra tomar estas ideas de institucionalizar la ciencia, de jerarquizar las revistas? ¿Cómo logra difundir esta idea en el mundo? Porque finalmente todos nos regimos bajo ese sistema. Lo vamos a ver a continuación y tiene que ver con este último elemento puesto acá en la presentación,
tiene que ver con que en 1950, después de la Segunda Guerra Mundial, la ciencia y la inversión en ciencia empieza a proliferar. Empiezan a publicarse y a crearse más revistas también científicas, y en ese marco, cuando empieza a crecer la información científica, también empieza a aumentar la dificultad de buscar información y de discriminar información, ¿verdad? De elegir qué información es de mayor calidad, qué revista, qué artículo. Entonces, prolifera la ciencia, la cantidad de publicaciones y la dificultad en esta búsqueda de información. Y un poquito después, en el año 55, Eugene Garfield, tomando las ideas de Bernal, lo que hace es investigar un poco cuál es la utilidad de las citas en el marco de la evaluación científica. Y él publica en el 55 por primera vez esta idea de crear un índice de citación de la ciencia. De decir básicamente, bueno, la ciencia la vamos a medir su impacto por las citas que reciben, para ver cuánta influencia tiene en el mundo científico. Al año siguiente, en el 56, él crea el Instituto de Información Científica, el ISI, y es por eso que muchos de ustedes a lo mejor conocen la plataforma Web of Science como ISI, ¿verdad? Incluso en algunos decretos actuales sigue apareciendo como ISI, porque se refiere a que finalmente Web of Science anteriormente se llamaba así, Institute for Scientific Information, ¿ya? Creado por Eugene Garfield, y es súper paradójico porque finalmente estas ideas tildadas de comunista de Bernal en el 48 finalmente son la base en las cuales se basa, valga la redundancia, el sistema que promueve Eugene Garfield y que privatiza el conocimiento a nivel mundial. Entonces, ¿qué hace Eugene Garfield como para poder convencer de que el sistema que había que adoptar? Él publica, una investigación donde su premisa es que el conocimiento está concentrado en un grupo de revistas, en un grupo pequeño de revistas, ¿ya? Él dice que, por ejemplo, de 2.000 revistas, 2.000 y tantas revistas, el conocimiento de mayor calidad está solamente en 170 revistas aproximadamente. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que una biblioteca, un investigador, investigadora, no tiene la necesidad de acceder a todas las revistas del mundo, sino que tiene que acceder a las revistas donde está ese conocimiento, a las revistas de calidad. Y a esas revistas se les llamaba revistas Easy también en algún momento, porque él lo que hace es crear un índice, el Science Citation Index, y luego el Journal Citation Report, que es un listado de revistas que cumplen con estos criterios de calidad, que cumplen con estos parámetros para ser consideradas revistas de calidad, revistas de alto impacto, ¿ya? Entonces, él al comprobar que el conocimiento estaba concentrado, crea este sistema, y este sistema se empieza a difundir también. ¿Por qué? Porque los grupos editoriales, que antes estaban mucho más enfocados en editar y publicar libros, que era como el canal de comunicación científica en esa época, ahora empiezan a ver el potencial de las revistas científicas y empiezan a ofrecer sus servicios de edición y de publicación y difusión de las revistas por una suma de dinero en ese tiempo no tan alta como la que cobran ahora. Entonces, Eugene Garfield, a través de sus investigaciones, de la creación del Science Citation Index, de este índice basado en citas, del Journal Citation Report, que es este listado de revistas que supuestamente concentran el conocimiento, él logra cambiar el concepto de calidad y dice, bueno, las revistas de calidad ya no son las que están respaldadas por sociedades científicas, sino que son las que tienen mejor citación, mayor citación, y jerarquiza las revistas, ¿ya? Ese índice que crea Eugene Garfield parte con 2.200 revistas, pero hoy actualmente la plataforma se llama Web of Science y cuenta con más de 13.000 revistas. Obviamente creció muchísimo esa empresa. Y bueno, ¿qué pasó en ese momento? Los grupos editoriales, los grandes grupos editoriales empiezan a tomar el poder de las revistas científicas empiezan a migrar a estos grupos editoriales, antes estaban editadas por grupitos más pequeños, y en el 73 ya se genera este control de las revistas de parte de estos grandes grupos y empiezan a cobrar altas sumas de dinero, sumas que suben cada año por lo demás,
¿ya? Para que tú puedas acceder a ese conocimiento. ¿Ya? Entonces ellos toman estos índices y dicen, bueno, si tú quieres acceder a este grupo de revistas que tienen conocimiento de calidad, tienes que pagar un alto precio. ¿Y por qué finalmente fijan cualquier precio o suben el precio de forma más bien antojadiza? Porque tienen un público activo y estable que son las universidades, ¿no? Que son las que siempre van a pagar este precio más allá de si es un precio muy alto o no. Esto genera un mercado inelástico de las publicaciones científicas. ¿Por qué? Porque en definitiva el precio no está puesto ni por la oferta ni por la demanda, sino que es un precio más bien antojadizo porque tienen el duopolio actualmente estas dos plataformas que son Web of Science y Scopus, estos dos grandes grupos editoriales también que están detrás. ¿Y qué pasa? Bueno, esto genera la primera crisis. ¿Por qué? Porque buena parte del mundo no puede pagar esos precios. Ahí genera una mayor inequidad en el acceso a la información científica y en el desarrollo de investigación científica, porque si yo no puedo acceder a la investigación, no puedo tampoco generar buena investigación. Y además la ciencia, obviamente publicada siempre en inglés, para nosotros como latinoamericanos y para otras regiones del mundo, esto genera también una barrera idiomática, además de la barrera económica, cultural, etcétera. ¿Ya? Esta primera crisis responde a esto, y a esta crisis serial o crisis de las publicaciones científicas, porque en definitiva nos damos cuenta que es necesario un cambio para que más personas tengan acceso a este conocimiento y que puedan generar mayor conocimiento. Bueno, a modo de contexto también indicar que hoy en día tenemos dos grandes indexadores, dos grandes empresas que brindan este servicio de acceso a revistas científicas que cumplen con ciertos criterios. Cada plataforma tiene sus criterios, obviamente. La más conocida y la más importante es Web of Science, que tiene un foco más bien internacional, un alcance temático más bien internacional de sus revistas, y por el año 2004 le apareció competencia a Web of Science y aparece Scopus, que también es un índice de revistas, aproximadamente 40.000 revistas. ¿Y por qué la diferencia en la cantidad de revistas? Bueno, porque Scopus tiene un alcance más bien regional y por eso muchas más revistas latinoamericanas están en Scopus que en Web of Science, y por eso en Scopus también encontramos más ciencia en español y en otros idiomas, ¿ya? Sin embargo, Web of Science creó hace un tiempo el índice que les puse acá que se llama Emerging Sources Citation Index. Este Emerging básicamente es un índice donde están las revistas que están como en la banca, que están como candidatas a pasar a ser parte de los índices principales de Web of Science y que son revistas de alcance más bien regional. Espera que en definitiva más adelante las revistas que están en el Emerging pasen a estar en los índices principales de Web of Science, pero eso todavía no pasa. Entonces es muy importante para lo y las investigadoras que se fijen cuando una revista declara estar indexada en Web of Science, que se fije si está en los índices principales, el Science Citation Index, el de Humanidades, el de Ciencias Sociales, etcétera, o si está en el Emerging, que son las revistas, como les digo, que no están todavía en Web of Science, sino que están como candidatas. ¿Ya? Entonces, eso. Oh, ay, perdón. Y acá les dejé, obviamente, un artículo donde pueden revisar un poco más el alcance, perdón, ahí sí, que pueden revisar un poquito más el alcance, las limitaciones también de ambas plataformas y de otras plataformas más que hoy en día han surgido también y que hacen un trabajo similar. Entonces, esta primera crisis, además de generar el panorama de ciencia abierta actual, generan también este movimiento de Open Access, este movimiento de acceso abierto. Básicamente, este movimiento ha sido promovido por nuestra región, por Latinoamérica, porque somos uno de los sectores más perjudicados por el sistema científico actual. Un artículo interesante que también está acá en la presentación es esto de Gibbs, que se titula Lost Science in the Third World, la ciencia perdida en el tercer mundo. La vamos a revisar brevemente porque quiero que se fijen en estos gráficos que él muestra en su investigación, donde podemos ver algunos cambios en Latinoamérica en cuanto a la generación de revistas científicas. Ustedes se fijan que en el año 94 habían ciertos países que tenían una cantidad moderada de revistas, pero si se fijan, en el año 99 hay un país sudamericano que cambia
bastante sus cifras y mejora la cantidad de revistas científicas que publica, y ese país es Brasil, como lo pueden ver, ¿verdad? Amarillo a la izquierda y a la derecha está en verde. Entonces ustedes se pueden preguntar, bueno, ¿cómo Brasil logró generar este cambio, mejorar sus publicaciones y mejorar la visibilidad de su ciencia? Y esto tiene respuesta en la creación de Cielo, un índice latinoamericano que viene a visibilizar la ciencia latinoamericana y regional, y también en español, ¿ya? Entonces, Cielo es creado en Brasil en el año 1998, por lo tanto, en el 99 ya se ve el impacto que tiene Cielo en cuanto a promover la ciencia en ese país, a visibilizarla también. Es la primera iniciativa de ciencia abierta en Latinoamérica y también en el mundo. Por lo tanto, Cielo es una iniciativa bastante valorada en nuestra región. Hoy en día tiene un valor estratégico, y esto me gustaría explicarlo muy bien porque es de suma importancia para las universidades. Yo sé que a la mayoría de los y las investigadoras de universidades como la Universidad de Santa María les piden que las publicaciones estén en revistas que estén indexadas en Web of Science, ¿verdad? Sin embargo, el aporte fiscal directo del Ministerio de Educación actualmente a las universidades del país, donde la Universidad de Santa María también, depende de las publicaciones que tengamos no solamente en Web of Science, sino que también en Cielo. Acá está el decreto, por si lo quieren también revisar, el decreto que establece esto, ya les dejé el link y todo, que dice que, bueno, el aporte se va a, a calcular para cada universidad según las publicaciones que tengan en Cielo y Web of Science, ¿ya? Y acá se puede ver que obviamente en universidades como la Universidad de Santa María, la cantidad de revistas en, sí, como les digo, se sigue manteniendo esta nomenclatura, o en Web of Science, son mucho mayor que las publicaciones en Cielo, porque para fines de currículum personal también eh, Web of Science tiene un mayor prestigio, y se pide también como criterio para postular a distintos fondos, para lograr financiamiento, etcétera. Quería hacer este hincapié para que también consideren Cielo como una alternativa, porque sí es un indicador bajo el cual miden a las universidades en el Consejo de Rectores. Eh, y por eso les dejé esta captura para que vean también que esto repercute directamente en el monto que se le asigna a cada universidad, básicamente. Vale decir que tanto Web of Science como Cielo son considerados como, como índices para medir o calcular el arancel de referencia. A las universidades acogidas a gratuidad tienen que calcular su arancel de referencia, y este cálculo que se hace considera, entre otros factores obviamente, las publicaciones que tienen los académicos y académicas en WOS y en Cielo, ¿ya? Esto también se los dejé linkado por si quieren consultar también el decreto y la metodología bajo la cual se hace esta medición del arancel de referencia. Bueno, hay otros financiamientos también estatales que consideran Scopus, como por ejemplo este aporte al fomento de la investigación que viene del Ministerio de Educación. También les dejé el decreto. Entonces, en definitiva, los índices, tanto Cielo, Scopus y Web of Science, actualmente tienen un valor estratégico para las universidades, para los y las investigadoras, y finalmente es algo que todavía no podemos obviar, ¿ya? Hay muchas críticas que les vamos a hacer, pero no son sistemas que estén obsoletos en este momento. La ciencia abierta promueve muchos cambios, pero son cambios que están planteándose recién y hacia los que estamos caminando recién. Ya no son cambios que estén actualmente, ¿ya? Y bueno, Cielo también abrió su convocatoria hace poco para recibir y evaluar revistas científicas que quieran indexarse en su motor de búsqueda. Considera actualmente esta convocatoria la política de acceso abierto de la NID, ya incorpora algunos criterios importantes basados también en el movimiento de ciencia abierta. Entonces, la verdad es que tanto estos índices como la comunidad científica en general también está subiéndose a esta red de la ciencia abierta, generando algunos cambios también a sus sistemas de evaluación. Entonces, yo creo que queda claro más o menos por qué se genera esta crisis, ¿no? Los altos costos de estos índices, las barreras idiomáticas, el alcance también de las publicaciones que indexan estas plataformas, etcétera.
Ese es una de las crisis que promueve la ciencia abierta. Pero la segunda crisis es esta crisis de replicabilidad de la ciencia, que parte con algunos escándalos, ¿ya? Los vamos a pasar muy rápido porque es más que nada contexto. Por ahí, el año 2010, salieron a la luz algunos escándalos porque algunos científicos habían modificado o manipulado los datos en sus investigaciones y por lo tanto habían manipulado los resultados de investigación. Investigadores súper famosos de renombre, investigadores, por ejemplo, de Harvard, como en el caso de los que les estoy mostrando. Entonces, esto que salió a la luz y que mostró que en definitiva se podían manipular los datos y que la revisión por pares podía ser de alguna forma burlada, generó una desconfianza muy alta por parte de la comunidad científica. Y bueno, acá les dejé un enlace, retractwatch.com, que es una página donde podemos ver y seguir más en detalle estos casos y donde podemos ver también algunos artículos retractados en distintas áreas, como por ejemplo artículos sobre COVID, que obviamente proliferaron muchísimo en los últimos años. Entonces, escándalos, estos fraudes científicos generaron mucha desconfianza, empieza a cuestionarse la revisión por pares, empieza a cuestionarse la transparencia y la de parte de los autores, se empieza a promover también esta ciencia más responsable, más íntegra y en definitiva también transparentemos todo el proceso de investigación, no solamente publiquemos el artículo ya, sino que transparentemos los datos, todos los insumos que ocupamos para generar esa investigación, ¿ya? Entonces, se empieza a promover esto, como les decía, transparentar todo el proceso de investigación científica. ¿Para qué? Para que la comunidad científica pudiera reproducir o replicar esos estudios y ver si efectivamente llegaban a los mismos resultados o si esas investigaciones no eran reproducibles. Finalmente, la replicabilidad es como un pilar fundamental en la ciencia, es decir, que si yo hago la misma investigación que tú, en el mismo contexto, con las mismas variables, aplicando los mismos instrumentos, etcétera, etcétera, yo debería llegar a los mismos resultados que tú. Si no llego a los mismos resultados, quiere decir que el proceso tiene algún quiebre por ahí, ¿ya? Entonces, este cuestionamiento, la revisión por pares, generó también un montón de desconfianzas, a pesar que sigue siendo el mecanismo por el cual las revistas científicas se diferencian de otras revistas. O sea, diferencia la revista Nature de la National Geographic o de una revista de entretención como la revista Paula, por ejemplo, la revisión por pares. O sea, sabemos que pares de la disciplina revisaron mi estudio y lo aprobaron para ser publicado, ¿ya? Entonces, bueno, esta crisis de la replicabilidad también abre la puerta no solamente a transparentar el proceso de investigación, sino que también a promover, por ejemplo, iniciativas como el printing, ¿verdad? Los borradores, publicar los borradores, una revisión por pares abierta, muchas iniciativas, como les digo, que están todavía, perdón, trabajándose, pero que son iniciativas ay, perdón, que donde están linkados los pantallazos, por ahí se me abren. Y aquí quiero detenerme un poquito porque hay muchas plataformas que te permiten publicar el preprint, el borrador, la versión no publicada de tu trabajo, para también acelerar un poquito el proceso de comunicación científica y no esperar la revisión por pares que demora un montón, ¿verdad? Todos los que hemos mandado un artículo a alguna revista sabemos todo lo que demora y por ahí cuando son resultados importantes es súper también relevante publicarlos rápido. Por eso hay muchas plataformas especializadas en estas disciplinas incluso que proveen este servicio. También hay algunas plataformas que permiten la revisión por pares abiertas, es decir, que la comunidad a ese preprint, a ese borrador, les dé retroalimentación para también generar una ciencia más bien comunitaria, ¿verdad? Entonces, mejorar la revisión por pares en realidad es un proceso complejo que requiere del trabajo de muchos actores, pero es un proceso que se está también trabajando actualmente, ¿ya? Y bueno, como les decía, esto de la indexación es un tema importante porque por un lado nos dicen, bueno, empecemos a abrir la ciencia,
Sin embargo, todavía nos piden que publiquemos en revistas que están indexadas en estos grandes motores de búsqueda, ¿verdad? En estos grandes índices, porque todavía la acreditación depende de eso, la gratuidad depende de eso, el arancel, el aporte fiscal directo, etcétera, ¿ya? Sin embargo, la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, la ANID, obviamente está trabajando también por cambiar algunos elementos de la evaluación científica que ellos mismos proveen, tiene su política de acceso abierto también, entonces hay muchos cambios que se están generando a nivel nacional e internacional, ¿ya? Y bueno, entendiendo estas dos crisis, vamos a ver, bueno, ¿qué es lo que tenemos que cambiar entonces? Cuál es la propuesta de la ciencia abierta? Y muy brevemente quiero referirme a esto, yo creo que va a generar muchas dudas. La ciencia abierta no es una sola práctica o una sola instrucción, sino que se basa en varios movimientos, son varias prácticas. Es un pulpo de muchos brazos, como siempre digo, y cada uno se enfoca en distintos aspectos de la ciencia abierta. Por una parte tenemos el movimiento o las prácticas de datos abiertos, que es básicamente publicar abiertamente todos los datos de investigación, ¿ya? Por ejemplo, no sé, todos los datos recogidos en el trabajo de campo que hacen los investigadores desde las notas de campo, las entrevistas, material en distintos soportes y formatos, etcétera, etcétera, que estén abiertos y hoy en día existen repositorios de datos para poder publicar esos datos y que estén ahí y que se preserven de forma constante, segura también. Sin embargo, vale decir que cuando hablamos de datos abiertos no estamos diciendo que todos los datos tengan que estar siempre al 100% disponibles porque hay algunos datos sensibles, confidenciales, que tienen que estar resguardados. Entonces hay ciertas obviamente, excepciones, ¿ya? Otra parte importante de la ciencia abierta es, obviamente, el tema del acceso abierto. Lo vamos a ver a continuación, y los códigos abiertos, open source, ¿ya? De compartir los códigos de algunas aplicaciones, programas, software, para que otros los puedan mejorar y seguir avanzando también en eso, ¿ya? Entonces, ¿qué hace la ciencia abierta? Decir, bueno, hay que abrir todo el proceso de comunicación científica, todo el proceso de investigación científica, o sea, desde que tú investigas, publicas, evalúas, difundes, accedes a la ciencia, o sea, todos los ámbitos que incumben a la investigación científica, ¿ya? Entonces se habla del ciclo de vida de la investigación que tiene que estar considerado en este movimiento de acceso abierto. Que además, un punto importante que hay que destacar es que además promueve la ciencia en múltiples idiomas, de ahí que eso nos favorece también a nosotros como región y que abarca todo el sistema de creación, evaluación, comunicación científica, ¿ya? Entonces, bueno, vamos a enfocarnos en los pilares fundamentales, específicamente en cómo abrir el conocimiento conlleva, también hacer algunas definiciones que son importantes, porque lo que promueve la ciencia abierta es que el conocimiento esté accesible, sin barreras de pago, y que sea reutilizable para que obviamente los investigadores no tengan que redundar esfuerzos económicos y de tiempo para realizar investigaciones que quizás ya están hechas, o que puedan reutilizar set de datos, ya que quizás otro recopiló y creó, y los puedan ocupar en sus investigaciones para responder a ciertas preguntas de investigación. Entonces, no es solamente acceder a la investigación, sino que poder reutilizarla, ahorrar esfuerzos, recursos y que avance la ciencia en definitiva, ¿ya? Eh, Todo esto, que avance la ciencia, que sea más abierta, obviamente también acelera la innovación, permite involucrar a la ciudadanía, permite una ciencia más transparente, más eficiente y de mayor calidad también, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, la ciencia abierta tiene un montón de patitas y no nos vamos a enfocar en todas, sino que en algunas que siempre llaman la atención, como por ejemplo la ciencia ciudadana, que es uno de los aspectos más importantes dentro de la ciencia abierta, que es la evaluación abierta, la innovación abierta, los laboratorios abiertos, datos abiertos, recursos educativos abiertos, o sea, todo lo que tenga que ver con el proceso de investigación. Y uno se puede preguntar, bueno, pero ¿cómo incorporamos a la ciudadanía? Y bueno, eh,
existen algunas iniciativas actualmente. Esta es una iniciativa mexicana, se llama Naturalista, también les dejé el enlace por ahí, que básicamente lo que hace es monitorear el comportamiento de los animales, de las aves, y invita obviamente a la ciudadanía a participar de ese proceso de monitoreo, ¿ya? Entonces les invita a registrar sus observaciones, a compartirlas en esta plataforma que tienen, porque obviamente quienes trabajan en esta área no tienen los recursos ni pueden estar en distintos lugares a la vez, ¿verdad? Monitoreando quizá el comportamiento de algunas aves, por ejemplo, pero si la comunidad completa o distintas personas a lo largo del país pueden ir entregando información de lo que ven en sus casas, en su comunidad, en su territorio, pueden ayudar a entregar insumos importantes para los y las investigadoras. Entonces, esta es una iniciativa interesante porque involucra a la comunidad desde sus mismos hogares, desde sus mismos territorios, para contribuir al avance de la ciencia. ¿Ya? Y para finalizar, me gustaría mostrar este mapa porque en definitiva lo que hace la ciencia abierta es no solamente, como les decía, ocuparse del proceso de investigación, sino que cómo vamos a difundir también esa investigación, cómo vamos a hacer que llegue a la ciudadanía, cómo vamos a hacer que sea accesible, cómo vamos a publicar nuestros datos, cómo los vamos a preservar, ¿vamos a decidir compartir o no los datos o vamos a decidir explotar quizás nuestros resultados y patentarlos? Hay un montón de cuestionamientos, un montón de decisiones que tenemos que tomar, pero si decidimos publicar, también tenemos que saber cuáles son las alternativas, porque hay distintas formas de publicar en acceso abierto, y eso es lo que vamos a ver a continuación. Las rutas del acceso abierto, porque como dice acá la presentación, producir ciencia es la mitad del trabajo, pero hay que también preocuparse de cómo vamos a comunicarla a la sociedad y cómo vamos a medir si esa ciencia, si esos resultados están siendo útiles, ¿verdad? Porque este cambio de paradigma tiene que ver con eso, con cambiar nuestras prácticas, mejorar las prácticas y hacer una investigación de mayor calidad, ¿ya? Eh, Me voy a tomar 5 minutitos más para cerrar con el tema de las rutas del acceso abierto. Yo creo que vamos bien en el tiempo, Diego, para dejar unos 10 minutitos para las preguntas, ¿sí? Porque me gustaría comentarle un poco cómo surge también esto del acceso abierto, porque cuando hablamos de acceso abierto estamos hablando también de romper barreras económicas grandes y que yo creo que van a ser difíciles de romper también, pero vamos avanzando en eso. Y bueno, la comunidad científica por el año 2001, en una reunión convocada por el Open Society Institute, generó una reunión donde participaron distintos actores del ecosistema de investigación y empiezan a conversar un poco respecto a esto que se necesita, que es abrir la ciencia, romper con estas barreras económicas, y se genera esta iniciativa de Budapest que promueve el acceso abierto y que es el puntapié inicial para otras iniciativas también, y que promueve básicamente la publicación abierta, es decir, que la ciudadanía pueda leer y reutilizar la investigación. Y también hoy en día se promueven algunas otras iniciativas como el preprint, la revisión por pares abiertas que le mencioné, pero nos vamos a enfocar más que nada en el acceso abierto, ¿ya? Y cuando hablamos de acceso abierto es que la publicación esté accesible, sin barreras de pago, pero también sus datos de investigación. Y cuando nos referimos a que esté en acceso abierto, bueno, hay distintos niveles de acceso abierto dependiendo de la revista en realidad, ¿ya? La revista es la que decide en definitiva qué tan abierta o qué tan cerrada va a ser. Algunos elementos básicos cuando tenemos acceso a una revista que promueva algunas prácticas abiertas, tiene que ver con poder leer, descargar o imprimir la información que allí aparece, y algunos elementos más avanzados tienen que ver con poder copiar, distribuir, reutilizar, rastrear aquellas publicaciones, ¿ya? Entonces, ¿qué promueve el acceso abierto? Bueno, que las revistas se vayan abriendo cada vez más, y hoy en día las revistas suscriben a alguna de estas rutas, ¿ya? Me imagino que han escuchado hablar de esto, de la ruta dorada, verde, híbrida, bronce, que tiene que ver con qué tan abierta es la revista, básicamente, más allá de si está indexada en Web of Science, en Scopus, en Cielo, etc., ¿ya?
Entonces, ¿cuál es la ruta dorada? La ruta dorada es aquella revista que, en la cual los artículos están publicados de forma libre, de libre acceso, ¿ya? Sin embargo, claro, el pago no lo asume el lector. Yo como lectora accedo a la revista, los artículos están gratuitos, ¿verdad? Pero el pago lo asume el autor, ¿ya? La ruta verde tiene que ver con aquellos artículos publicados en revistas de pago, pero aquellas revistas también permiten que el artículo, el preprint, por ejemplo, alguna versión distinta de ese artículo, esté publicado en un repositorio abierto, ya sea un repositorio institucional, externo, etcétera. Generalmente, la autorización para que el artículo se pueda publicar en estas plataformas se genera después de un periodo de embargo. Ya muchas revistas tienen como cláusulas y te dicen, bueno, tú puedes publicar en algún repositorio el artículo, pero después de tal periodo, ya que puede ser desde 2 meses a años, pero eso lo establece la revista, ¿ya? Pero hay otras revistas que van por la ruta híbrida. ¿Y cuál es la ruta híbrida? Aquellas revistas que publican artículos y que la mayoría de esos artículos son cerrados, son comerciales, hay que pagar por acceder a ellos, pero libera algunos artículos de acceso abierto, pero en definitiva, para que esos artículos sean de acceso abierto, le hacen un cobro al autor. O sea, el autor paga para que liberen su artículo, ¿ya? Revista cerrada, pero que le da la posibilidad al autor o autora de pagar para que su artículo esté abierto y gratuito, ¿ya? La última ruta, la ruta bronce, es aquella ruta que permite que el artículo esté de libre lectura, pero en realidad son aquellas revistas que no tienen muy claras las políticas bajo las cuales se rigen, no tienen licencias explícitas que hablen de su distribución, de reutilización. En realidad no garantiza que la revista vaya a ser siempre abierta. Ya entonces son revistas que todavía están por ahí ajustando sus políticas internas y decidiendo también por qué ruta van. La ruta bronce es como ya, está el artículo de acceso abierto, pero no hay una licencia explícita que diga que eso se va a mantener en el tiempo. Para cerrar, me gustaría comentarles de una ruta que es bastante emergente, que tiene que ver con la ruta diamante o el acceso abierto diamante, que está en desarrollo, pero que busca proveer la equidad al momento de publicar para que todos puedan compartir su conocimiento y que no le conlleve ni un pago ni al autor o autora ni al usuario o usuaria, ya, sino que busca que el pago, el financiamiento, se haga desde otros lugares, como por ejemplo los gobiernos, las organizaciones, las instituciones que están detrás de los autores y autoras. Entonces, es una ruta que promueve que en definitiva el pago no esté en las personas, en los individuos, sino que esté como externalizada, ¿ya? Entonces, para cerrar, y resumir, las dos rutas más conocidas o por las que más se inclinan las revistas son las rutas de acceso verde, donde le permiten incluso el autoarchivo y las investigadoras, y la ruta de acceso dorado, donde también está la posibilidad emergente del acceso diamante. ¿Ya? Acá. Y como dato, que me gusta siempre poner este dato para que se hagan una idea de lo caro que es muchas veces publicar un artículo en revistas muy prestigiosas. Acá les dejo los costos que tiene la revista Nature eh, para poder publicar con este ruta dorada, con este acceso abierto dorado. O sea, si yo quiero que mi artículo esté liberado, tengo que pagar estas sumas que son varios millones de pesos, obviamente. Entonces estamos hablando que el APC, este cargo por procesar y publicar artículos, es súper alto en algunos casos. Y eso es lo que se busca también eliminar con esta ruta diamante, que también está promoviéndose desde la ciencia abierta. Bueno, y con eso, ajustándome al tiempo, yo creo que podemos cerrar, porque si bien hay mucho más que hablar sobre ciencia abierta, creo que esos son los elementos más importantes. Y para también dejar espacios para consultas. Ah,
acá al final de la presentación está el enlace a la política de acceso abierto de la NIP, por si alguien también quiere consultarla, porque es bastante reciente y también entrega alineamientos de lo que a nivel nacional se está pidiendo. Y también les dejé algunas lecturas recomendadas sobre distintos temas en relación a la ciencia abierta. Ya, creo que me pasé unos minutos, pero me imagino que podemos dar paso a algunas preguntas, ¿no? Así que cuando quieran. Muchas gracias, Paulina, por la presentación. Siempre es súper interesante verla. Así que ya cerrando este espacio, vamos a dar paso a las preguntas que hay en el chat. Y una de las primeras es de José Antonio Anguita, que pregunta si la USM tiene beneficios de documento liberado en el APC para académicos que publiquen en revistas con ese cargo. Sí, esa pregunta en realidad no te la va a poder responder Paulina. La universidad no tiene formalmente ¿cómo se llama? Un beneficio, un descuento. Han existido algunos proyectos, ¿ya? Hace poco había algún proyecto con enfoque de género, pero formalmente no existe una línea de crédito, digamos, donde tú puedas llegar y pagar a la PC. Tiene que ver con que tú lo cargas a algún proyecto, etcétera. La siguiente pregunta tiene que ver ya con la presentación un poco más, donde pregunta Sebastián Hoeman, si es que lo estoy pronunciando bien. Profesora, ¿cuál es su opinión respecto a una cierta página web que permite el libre acceso a papers cuyo logo es un cuervo con una llave? Mm, sí, me escucho bien, ¿verdad? Que recién vi el mensaje de que se escuchaba cortado. Lo Parece que cuando siento. te acercas como que se corta un poco. Ah, ya. Pero aquí puse el otro micrófono. Sí, mira, esa página que es iHub, me imagino a la que se está refiriendo, es una alternativa que también responde a a todas las barreras que le han puesto, barreras económicas, obviamente, que le han puesto al conocimiento. Si me preguntan mi opinión, para mí todo lo que tenga que ver con brindar acceso al conocimiento, sobre todo conocimiento financiado con dineros públicos, que es lo que promueve también la ciencia abierta, y creo que no lo mencioné, pero es un punto importante que finalmente todo lo que esté financiado con dineros públicos tiene que estar publicado en abierto, incluso sus datos, todo lo que hemos estado conversando. Entonces, me parece que es una muy mala práctica que hemos tenido hacia atrás esto de financiar con platas públicas los proyectos de investigación, pero que después la ciudadanía no pueda acceder a ese conocimiento que se generó con dinero de todas y todos. Entonces, en ese sentido, SciHub y muchas plataformas en las cuales los investigadores se organizan para descargarle el artículo al compañero o compañera, me parece que son prácticas que sí son ilegales. Creo que a la que creó SciHub la andan buscando todavía, pero creo que responden, creo que es parte de la crisis, ¿no? Es parte de la respuesta a este sistema tan cerrado y tan comercial en el cual se benefician unos pocos que son las grandes editoriales científicas. Esa es mi opinión personal. No sé si está muy políticamente correcta, pero es mi opinión. La siguiente es de Rimsky y pregunta, considerando la reducción de los costos de procesamiento informático y la masificación del mercado al tener un carácter global, ¿se tiene una estimación del costo real que tiene el proceso de gestión de un artículo en relación al alto costo de las suscripciones? Dicho de otra forma, ¿se ha estimado el sobreprecio que nos cobran las editoriales? O sea, yo creo que en ese sentido todos estamos súper claros que para las editoriales, o sea, las editoriales son las que ganan al 100%, porque la inversión que hacen es más que nada en mantener sus sistemas de información, ¿verdad? Sin embargo, las revistas hacen todo el trabajo y también es un trabajo basado en la voluntad de los y las investigadores. Me imagino que quienes hemos sido revisores, que hemos trabajado en esto de la revisión por pares, sabemos que lo hacemos por voluntad, que es gratuito. Entonces, la investigación se financia con bienes públicos o privados. Em, el proceso de revisión por pares también se hace gracias a la comunidad científica, a su trabajo gratuito. Sin embargo, quienes terminan cobrando por el acceso al conocimiento son estas editoriales. Entonces, claramente, yo creo que todas esas contradicciones están súper claras en el mundo científico
de que en definitiva estamos trabajando gratuitamente para otros también. Y que las editoriales, obviamente, como dije al principio, cobran el precio que quieren porque saben que tienen suscriptores, entre ellos nosotros desde las universidades. Por ahora no hay más preguntas en el chat. Súper. De todas formas, como creo que se cortó un poquito la presentación, no sé si hay algún momento en que se haya cortado más y que por ahí hay algún aspecto que pueda repasar. Supongo que ahora me escucho mejor, como para que no quede ahí en el, en el aire alguna idea. No sé si ustedes mismos pueden decirme. Mm, Dentro de lo que yo vi la presentación, al menos encontré que estuvo bien claro el, el contenido y no tuvimos tampoco como mensajes que dijeran algo al respecto, así que Sí, yo tengo una pregunta, Paulina, Ujú. quizás ya para ir cerrando, si es que nadie más tiene alguna pregunta. Desde tu experiencia en esta temática de ciencia abierta, ¿cuál ves tú que es, de cierta forma, el nudo crítico que las universidades tenemos que ser capaces de destrabar, ¿no es cierto?, de desatar para poder realmente enfocarnos en ciencia abierta, ¿no? Realmente ir a este conocimiento abierto, ir a revistas de este tipo, etcétera. Bueno, yo creo que no es un trabajo fácil mientras nos sigan evaluando bajo los mismos criterios, ¿no? O sea, mientras a nosotros como investigadores, investigadoras o a nuestras mismas universidades las sigan evaluando en base a cuántos papers publicamos en revistas que estén en Web Science, Scopus y Cielo, muy probablemente se nos va a hacer muy difícil. Sin embargo, creo que hay varias iniciativas como las que mencioné en la presentación que nos permiten ir abriendo de a poquito, ¿verdad? Como por ejemplo publicar nuestro preprint, por ejemplo, em, como por ejemplo también someter también nuestra investigación antes de ser publicada en estos sistemas de revisiones abiertos, donde podamos recibir también retroalimentación de la comunidad científica o de la ciudadanía y donde también nuestros pares puedan saber en qué estamos trabajando y que podamos colaborar también. Y creo que las universidades tienen un rol clave porque también creo que es importante que podamos alzar la voz y participar de estas conversaciones, de todos estos encuentros, de todas estas conversaciones, de todas estas convenciones que se van haciendo a nivel nacional e internacional, para ir planteando también las necesidades que nuestras universidades regionales y latinoamericanas tienen, que probablemente no son las mismas que las universidades europeas, ¿no? En algunos aspectos sí, probablemente este sistema, como es un sistema más bien internacional, eh, genera problemas muy similares a todos los investigadores del mundo. Sin embargo, hay ciertas características particulares de nuestra región, de nuestro país y de nuestra región, me refiero como quinta región de Valparaíso, y que podemos alzar la voz en eso, también mejorar nuestras políticas institucionales a nivel de universidad, promover también los apoyos a la investigación, pero no solamente los incentivos, porque los incentivos por ahí monetarios que vienen después de que el artículo esté publicado, siento que no son incentivos, son como una retribución más que nada, ¿no? Para mí los incentivos en la academia tienen que estar antes, ¿no? O sea, cómo mi universidad me apoya para que yo pueda investigar y no solamente suscribiéndose a estas bases de datos para que yo pueda acceder al conocimiento científico, sino que cómo Aló y las profesoras también nos ayuda a reducir nuestra carga laboral y que la investigación no sea, eh, no dependa del esfuerzo personal de cada uno o del tiempo personal de cada uno, porque yo estoy segura que muchos y muchas de quienes investigan tienen que invertir su tiempo personal en eso, porque también tienen que cumplir con un montón de exigencias en la academia, desde cargos de gestión, docencia misma que es súper exigente. O sea, poder ver cómo equilibramos las funciones académicas eh, y que todos los que trabajamos en las universidades, que trabajamos sobre todo en docencia, podamos tener tiempo para investigar, para hacer docencia, porque es muy importante estar vinculado también con la docencia y poder compartir todas nuestras investigaciones con nuestros estudiantes, pero creo que ahí las universidades tienen mucho, mucho que hacer para equilibrar las funciones que tenemos y para
para evitar que la investigación dependa de nuestro esfuerzo y de nuestro tiempo y de nuestra calidad de vida también, que yo creo que nos pasa harto. Aquí hay otra pregunta de José Antonio Anguita de nuevo, que pregunta, ¿qué actores son clave para el desarrollo de prácticas de ciencia abierta? Claro, bueno, ya creo que quedó claro el rol que tienen las universidades, ¿no? Pero creo que acá la NIT, por ejemplo, en el caso chileno, y todas las agencias financiadoras también tienen mucho que hacer. ¿Por qué? Porque finalmente quienes financian la investigación tienen el poder de establecer los criterios, los requisitos y las pautas de evaluación, ¿no? Entonces, si nos siguen midiendo y evaluando con los mismos criterios, no vamos a poder avanzar en esto de la ciencia abierta. Creo que también la ciudadanía es muy importante. Creo que la investigación ha estado muy alejada también de sus beneficiarios o de la comunidad a la que apunta. Entonces me parece que los investigadores y las investigadoras tienen un rol fundamental de hacer llegar la ciencia a la ciudadanía, de no solamente preocuparse de que el paper ya esté solamente publicado y después me olvido, sino de ver cómo logro que esa información se comunique a la mayor cantidad de gente posible, no solo para que me citen mis pares, sino que también para que estos resultados sean conocidos por todos los actores a los que le incumbe el tema que yo estoy investigando. Y también yo creo que es muy importante para combatir la desinformación también. Creo que lo mencionamos en una de las sesiones anteriores, que los científicos tienen un rol importante en esto de combatir la desinformación, en promover información de calidad, y para eso es necesario abrir la ciencia. Así que agencias financiadoras, universidades, la ciudadanía, lo y las investigadoras, todos están siendo parte de este ecosistema. Y bueno, los grandes grupos editoriales también que han ido cediendo en algunos aspectos, y abriendo en pequeños aspectos también sus mismos portales, pero, pero insisto, yo creo que este cambio no va a ser tan rápido porque depende de muchos actores. Pero yo creo que vamos bien encaminados en estos mismos proyectos que nos convocan hoy en día, son una buena iniciativa. No hay más preguntas por ahora. No sé si alguien más quiere preguntar algo, todavía quedan algunos participantes. Está abierto el chat por si acaso. Sí, por mi Bueno, parte tengo tiempo, así que pueden dar unos minutitos si gustan. sí, yo más que nada agradecer tu presentación, Paulina, y agradecer las respuestas que nos das, porque nosotros en el marco de este proyecto INES de Ciencia Abierta USM, precisamente tenemos esa visión de tratar de abrir, de hecho adoptamos más el concepto de conocimiento abierto, que es un poquito más amplio para poder abrirlo y darle una vuelta con productos científicos que no necesariamente sea la publicación misma, ¿no? Están los datos también y en fin, otras cosas, para poder ir avanzando en este proyecto, como te mencionaba, y en el marco de esta ciencia abierta. Así que nuevamente muchas gracias por tu presentación en nombre de todo el equipo y muchas gracias a todos los participantes, que algunos ya se fueron desconectando, pero de igual forma les agradecemos y los invitamos a las próximos webinars que vamos a tener. Esto es un ciclo de webinar que estamos iniciando hoy día. Vamos a tener otro en aproximadamente un mes, así que ahí les va a llegar especialmente a ustedes que ya se registraron una invitación a seguir participando en estas actividades.